la medida de aseguramiento imponible. Demostrada la inferencia razonable sobre existencia del delito de cohecho propio, artículo 405 de la Ley 599 de 2000, se abordará la procedencia de la medida de aseguramiento solicitada por el fiscal delegado. Contrario a lo expresado por la defensa, le asiste razón a dicho funcionario y con él al procurador delegado en cuanto a que la medida de aseguramiento impunible a Hilda Llanet Niño Farfán es la privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario prevista en el artículo 307A1 de la Ley 906 de 2004, dado que se aprecia urgente, necesaria, adecuada y proporcional para evitar que ella obstruya la justicia, asegurar que comparezca al proceso, prevenir riesgos para la comunidad y para el cumplimiento de la eventual pena si a ello hubiere lugar. De otro lado, procede la detención preventiva en establecimiento carcelario porque el cohecho propio es investigable de oficio y se reprime con prisión de 80 a 144 meses, es decir, la mínima excede de 4 años, como lo exige el artículo 313, numeral 2 de la Ley 906 de 2004. No se requiere mayor esfuerzo para comprender que Hilda Llanet Niño Farfán todavía ocupa el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Justicia Transicional, Justicia y Paz, y aun cuando renunciara o se desvinculara del mismo, tiene la capacidad, las conexiones necesarias para lograr que se destruyan, modifiquen o tergiversen elementos de prueba, incidir para que eventuales testigos e interferir en el recaudo de otras evidencias, puesto que no está sola en el margen de la legalidad en el que presuntamente se adentró, sino que alterna con muchas personas que podrían colaborarle al logro de sus objetivos, entre ellos postulados, implicados, abogados, su esposo y hasta empleados de la misma fiscalía, como ocurrió en el caso de su asistente judicial, y tiene ascendencia, trayectoria, jerarquía en la entidad, de modo que no se descarta que algunos amigos suyos pudieran ayudarla en sus propósitos. Según lo evidenciado preliminarmente, la fiscal Hilda Llanet Niño Farfán decidió vincularse más allá de lo normal con personas al margen de la ley, quizá conocidas por ellas en el curso de los procesos a su cargo. Esa anormalidad presuntamente trascendió a la esfera delictual, donde los implicados en temas de narcotráfico y paramilitarismo revelan inusitada peligrosidad para la comunidad en general, para los testigos y los funcionarios honestos. Sus vínculos con aquellos de quienes se dice recibió dineros de oscura procedencia la involucran en un claro ambiente de potencial peligro y generación de riesgos que el interés público debe evitar, según el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Las deducciones que el fiscal delegado hizo con relación al riesgo de fuga de Hilda Llanet Niño Farfán son atinadas y lógicas, en tanto indican que ella tiene medios para abandonar el país, no comparecer al proceso y eludir el cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria. Su domicilio y arraigo en Bogotá no contradicen el anterior aserto, pues ella sí ha adelantado pasos para radicarse, si fuera necesario, en los Estados Unidos de Norteamérica. Adquirió con su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, quien tiene doble nacionalidad colombiana y americana, una casa en El Doral, Florida, donde ya ha viajado e inclusive estaba abogando para que su empleada de asuntos domésticos consiguiera la visa. El hecho de que Hilda Llanet sea propietaria de un apartamento ubicado en Bogotá no desvirtúa tal inferencia, máxime que ella no habita en el mismo desde hace algún tiempo, porque, como lo expresó ella, ahí viven sus progenitores. En las anteriores circunstancias, las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en establecimiento carcelario no son adecuadas ni suficientes para garantizar que se cumplan los fines constitucionales exigidos, al ser latente su potencialidad para obstruir la justicia y serio el peligro que podría cernirse sobre la comunidad.
al haberse puesto del lado de los implicados en procesos muy complejos de criminalidad, de quienes al parecer recibió los dineros a que alude este asunto. A continuación, se decidirá sobre las peticiones subsidiarias formuladas por el defensor. Sobre la detención domiciliaria. La defensa sostiene que están dadas las condiciones legales para que la medida de aseguramiento se cumpla en el lugar de domicilio de la implicada, ya que, por demás, la permanencia en su casa es suficiente para el logro de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. El parágrafo del artículo 38 del Código Penal, introducido dicho parágrafo por la Ley 1709/2014, expresa, comillas, la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para ese mecanismo sustitutivo de la prisión, cierra comillas. En la misma senda, el artículo 317 sobre causales de libertad del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011, dispone que, comillas, las medidas de aseguramiento indicadas en los artículos anteriores tendrán vigencia durante toda la actuación, cierra comillas. Bajo tal comprensión, se analizará entonces si procede la sustitución de la detención carcelaria por domiciliaria. El artículo 38b del Código Penal, adicionado por la Ley 1709/2014, viabiliza la prisión domiciliaria cuando la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos, y que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. El cohecho propio se reprime con prisión mínima de 5 años, es decir, la conducta punible endilgada a la implicada satisface la exigencia objetiva, pues se sanciona con prisión inferior a 8 años, esto es, inferior a 8 años. No obstante, ciertamente el artículo 32 de la nueva normatividad, esto es la Ley 1709/2014, modificó el artículo 68A del Código Penal para excluir beneficios y subrogados, entre otros, para quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública. Así las cosas, teniendo en cuenta que el delito por el que se procede se encuentra enlistado en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, no es viable conceder la prisión domiciliaria a Hilda Janet Niño Farfán. Igual prohibición contenía ya el Código Penal de 2000 bajo la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 68A en el sentido de indicar que tampoco tendrá derecho a beneficios o subrogados cuando se proceda por delitos contra la administración pública como el cohecho. Sobre la detención domiciliaria en razón a la calidad de madre cabeza de familia. La defensa afirma que Hilda Janet Niño Farfán es madre cabeza de familia con relación a su hijo menor de edad, por lo cual es viable la sustitución pretendida. La defensa asegura que esa condición de madre cabeza de familia se da pues el niño menor de edad necesita desde todo punto de vista a ella, la necesita desde lo afectivo, emocional, por acompañamiento y en lo económico para continuar su proceso de desarrollo armónico integral. La noción jurídica de cabeza de familia está contenida en el artículo segundo de la Ley 82 de 1993, por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, modificado por el artículo primero de la Ley 1232 de 2008. Se dispone, comillas, es mujer cabeza de familia quien siendo soltera o casada ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo afectiva, económica o socialmente en forma permanente hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar,
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Cierra comillas. El derecho de la mujer cabeza de familia consiste en purgar la pena privativa de la libertad o la detención, cuando hay sustitución, en su residencia. Está contenido ese derecho en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002, por el cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia. Esa norma expresa, comillas, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá cuando la infractora sea mujer cabeza de familia en el lugar de su residencia o, en su defecto, en el lugar señalado por el juez, en caso que la víctima de la conducta punible resida en el lugar, siempre que se cumplan varios requisitos que ahí establece. La Corte Constitucional, en sentencia C-184 de 2003, declaró exequible el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 en el entendido que la condición de cabeza de familia se predica también de los hombres que se encuentren en las mismas circunstancias, e hizo, entre otras, precisiones relativas a que no se trata de un derecho absoluto, pues existen casos especiales donde no procede, por ejemplo, cuando la postulada cabeza de familia pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede presentar una amenaza para los derechos de los asociados. Se estima oportuno recordar que la Corte Constitucional, en sentencia SU 398 de 2005, reiterada entre otras en la sentencia T-093 de 2009, sentó algunos lineamientos necesarios para considerar a una persona como madre cabeza de familia. Entre ellos estos, comillas, que sus hijos menores o mayores discapacitados estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinde el cuidado y el amor que los niños requieren para un adecuado desarrollo y crecimiento, que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencias de tales compromisos. Otro requisito, según la Corte Constitucional, siguen las comillas, que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, o sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre. Tomando como base conceptual en conjunto los planteamientos anteriores, al analizar el caso de Hilda Janet Niño Farfán, se concluye que en ella no converge la calidad jurídica de madre cabeza de familia por las siguientes razones. La condición jurídica de madre cabeza de familia no se estructura porque de ninguna manera se acreditó que la implicada es la única persona que estaba encargada del cuidado integral del hijo y que ella es la única que le brinda un soporte económico. Por el contrario, la misma implicada explicó que tomó la decisión de que su hijo viviera con los abuelos maternos cuando ella decidió hacer vida marital con Gustavo Adolfo Calero Vargas. Situación que significa que la implicada no es la única persona con posibilidad de velar por el cuidado integral ni el sustento económico del menor, el afecto y el cariño necesario para su formación. Aun cuando Gustavo Adolfo Calero Vargas también fue capturado, el niño permanece bajo el cuidado de las personas con quienes convive, es decir, sus abuelos maternos, quienes pueden prodigarle el apoyo requerido. En tales condiciones, el concepto de cabeza de familia no le es aplicable, pues si el propósito de la ley es amparar a los niños que quedan en situación de desprotección total ante la privación de la libertad de la única persona a cuyo cargo se encontraban, nada indica en la actuación que el menor hijo de Hilda Janet Niño Farfán dependa única y exclusivamente de ella y consiguientemente quedaría desprotegido. En resumen, debe indicarse que para concederse dicha sustitución no es suficiente que Hilda Janet Niño Farfán ostente la calidad de madre, sino que además es indispensable acreditar que el menor
estaba bajo su cuidado exclusivo, de modo que por su ausencia va a quedar en total abandono, lo cual no se verifica. Por lo anterior, no se concederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia a Hilda Janet Niño Farfán. Tal decisión tiene carácter provisional, de modo que si las condiciones expuestas cambian a futuro, la autoridad competente deberá estudiar nuevamente el asunto, a la luz de las evidencias que se alleguen, en orden a acreditar la convergencia de la calidad jurídica de cabeza de familia. Sobre el lugar donde se debe cumplir la detención preventiva. Son razonables los motivos por los cuales la defensa pide que la medida de aseguramiento se cumpla en un lugar distinto a un establecimiento carcelario común, debido a que, con ocasión de sus funciones, Hilda Janet Niño Farfán corre evidente peligro en su integridad personal. No empece, el magistrado en función de control de garantías no puede disponer que ella sea trasladada a un lugar especial, de una parte, porque se ignora la existencia de alguno en concreto, y de otra, porque precisamente la valoración sobre las condiciones de seguridad personal corresponde prevalentemente a las autoridades del INPEC, que son los encargados y especialistas en esa materia. Por ello, la medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva impuesta a Hilda Janet Niño Farfán, se cumplirá en el establecimiento de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Ello condicionado a que para asignar el sitio de detención, el INPEC deberá tener en cuenta y valorar que la señora Hilda Janet Niño Farfán es servidora pública y al tiempo de los presuntos hechos se desempeñaba como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional, por lo cual las autoridades competentes deberán adoptar todas las medidas necesarias para velar por su seguridad e integridad personal, e inclusive deberán considerar la viabilidad de asignarle un establecimiento para miembros de la fuerza pública u otro similar. Ello bajo la posibilidad del artículo 27 de la Ley 65 de 1963, modificada por la Ley 1709 de 2014. En mérito de lo expuesto, el magistrado sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior, en ejercicio de la función de control de garantías, resuelve: primero, imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión a la ciudadana Hilda Janet Niño Farfán, identificada con cédula de ciudadanía número 51987719, expedida en Bogotá, por el presunto delito de cohecho propio, dentro de la actuación penal radicada con el serial 11-001-6000102-2013-00153 en la Fiscalía General de la Nación por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, la medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva impuesta a Hilda Janet Niño Farfán se cumplirá en el establecimiento de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Para asignar el sitio de detención, el INPEC deberá tener en cuenta y valorar que la señora Hilda Janet Niño Farfán es servidora pública y al tiempo de los presuntos hechos se desempeñaba como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional, por lo cual las autoridades competentes deberán adoptar todas las medidas necesarias para velar por su seguridad e integridad personal, e inclusive deberán considerar la viabilidad de asignarle un establecimiento para miembros de la fuerza pública u otro similar, en virtud del artículo 27 de la Ley 65 de 1963, modificado por la Ley 1709 de 2014. Corrijo, el artículo es de la Ley 65 de 1993. En consecuencia, tercer numeral del resuelve. En consecuencia, disponer la inmediata reclusión de la señora Hilda Janet Niño Farfán, efecto para el cual se expide la correspondiente boleta de detención ante el Instituto Nacional Penitenciario
y carcelario impecable. Cuarto, en cumplimiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, informar sobre la imposición de la medida de aseguramiento a la ciudadana Hilda Llanet Niño Farfán, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Judicial, Interpol, en cuanto asumió parcialmente las funciones del antiguo DAS, y a Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quinto, el presente auto se notifica en estrados y en su contra procede exclusivamente el recurso de reposición en la forma y términos indicados en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Este auto se notifica en estrado. Se pregunta a los asistentes si impugnan la decisión. El señor fiscal. Gracias, su señoría, sin recursos. Gracias. El señor procurador delegado. Su señoría, el Ministerio Público no impugna la decisión. Muchas gracias. Primero la señora Hilda Llanet Niño Farfán en el evento que desea hablar, con la reserva de sus garantías fundamentales. Bien pueda. Señor magistrado, yo simplemente quiero hacer claridad en algo. Si escuchamos el audio Disculpe. Es preciso que me diga si interpone sí o no el recurso. No interpongo recurso, pero sí quiero hacer una claridad, señor magistrado, si se me permite. Sí, no se trata de un recurso, está claro. Bien, es su proceso. Creo, como función de control de garantías, que usted tiene derecho a hablar. Si lo desea hacer, entonces bien pueda. Señor magistrado, si escuchamos el audio de la audiencia anterior, yo nunca manifesté que mi hijo no viviera conmigo. Solamente dije que cuando viajaba lo dejaba al cuidado de mis padres. Solamente era eso lo que quería aclarar. Muchas gracias. El señor defensor. Sin recurso, señor magistrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Culmina la audiencia. Muy amables, pueden retirarse. Ahorita no, estoy en mi defensa y sí voy a hablar, te lo garantizo. ¿Nunca recibió ese dinero? ¿Nunca recibió plata? ¿Nunca estuvo? Nunca. Y sí voy a hablar. Y yo misma voy a pedir que ustedes me escuchen. Gracias. A ustedes. Okay, sí, Sí.